Guaidó desertó en agosto tras haber estado un año en un campamento venezolano de las FARC en La Bonita, estado de Apure. Ágil en sus movimientos, menudo, de mente ordenada, solo militó en la guerrilla de las FARC 15 meses, pero sus jefes le procuraron rápidamente una cédula de identidad de venezolano, con la cual cruzaba la frontera y transitaba por Venezuela sin problemas. Una vez, recuerda, fue al aeropuerto de Bogotá a recoger un puertorriqueño y llevarlo a Venezuela. Él cruzó la frontera conmigo. Después de convenir un precio con los guardias venezolanos, los llevé en carro particular a Caracas. De ahí viajó a España, en avión, con la droga en la maleta. Llegó sin problemas, pero confirmó Pizarro, un mando nuestro con 120 hombres bajo su tal, que habló con su contacto en España, que se llamaba Dani. Marcelo participó 8 o 9 misiones de este tipo a lo largo de 12 meses. De operar en Venezuela es lo más fácil que hay, sostiene. La guerrilla de las FARC está de lleno ya y la Guardia Nacional, el Ejército y otros venezolanos con cargos oficiales les ofrecen sus servicios a cambio de dinero. Nunca hay enfrentamientos entre las FARC y la Guardia o el Ejército. Rafael asegura que participó en varios operativos cuyo fin era enviar droga por vía marítima desde puertos caribeños. Su rango en las FARC era más alto que el de Marcelo y tuvo más acceso a información confidencial. Se recibe la mercancía en la frontera, transportada en camiones, explica Rafael. Cuando llega el vehículo, la Guardia Nacional Venezolana ya lo sabe de antemano, ya están sobornados para que cruce a Venezuela sin problemas. A veces nos dan un escolta, entonces yo y otros compañeros nos subimos en el mismo camión con el chofer o en un carro particular que les acompaña. Hacemos el viaje de unas 16 horas hasta Puerto Cabello, sobre el mar al oeste de Caracas. Ahí entra el camión en una gran bodega controlada por venezolanos y gente de las FARC que se encargan de la seguridad. Efectivos de la Armada venezolana se encargan de los controles de aduanas y de la salida de los barcos. Tenían conocimiento de lo que estaba pasando y lo facilitaban todo. Fuentes de inteligencia analizan las rutas de salida de Puerto Cabello. Dijeron que ahí parten embarcaciones pequeñas hacia Haití o República Dominicana, desde donde se hace el transbordo a barcos grandes que llevan la droga a Europa o directamente cruzan el océano a África o Europa, por ejemplo, pesqueros. El caso notable fue el del pesquero venezolano Zeus X, que fue interceptado por la Agencia Tributaria Española en septiembre a 1.500 a 1.050 millas de Las Palmas, con 6 venezolanos a bordo y un cargamento de 3.200 kilos de cocaína, con precio de venta en Europa estimado en 190 millones de euros. Rafael dijo que solo se acompañaba a los camiones que viajaban entre la frontera y el mar, sino que una vez permaneció un mes en Puerto Cabello, donde se quedó en un hotel haciendo trabajos de seguridad. Hubo pérdidas de mercancía y robo, dimos plomo, murieron muchos por robo por traición. Rafael asegura que no tuvo problemas con la policía venezolana, y menos cuando hacía sus viajes de vuelta, cargando el dinero llenado generalmente de España. Dijo, a cambio de la droga, llevaban maletas grandes llenas de billetes de 50 euros y se las entregaban al mando de las FARC del Frente Décimo en el lado venezolano de la frontera con Colombia. El mismo procedimiento lo llevó a cabo utilizando el puerto de Maracaibo, que según las fuentes consultadas por el país es una especie de paraíso para los narcotraficantes, entre los cuales se encuentra uno de los campos más buscados actualmente por las policías internacionales, Wilber Valero, conocido también como Jabón. Se instalan en magníficas casas, compran fincas grandes y negocios en quiebra y se convierten en personajes valiosos para las economías locales venezolanas, dijo una fuente policial. Venezuela es para estos criminales un seguro de vida. Por eso, cuando la policía colombiana pregunta a sus homólogos venezolanos por el paradero de los campos mafiosos, la respuesta siempre es la misma: no tenemos nada. Esta convergencia táctica entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las FARC se extiende al terreno militar, al extremo de que hoy, según una fuente de inteligencia especialmente bien informada con lo que habló el país, la Guardia Nacional tiene retenes colocados alrededor de los campos guerrilleros. ¿Para qué? Para darles protección, lo cual indica que hay conocimiento a muy alto nivel militar venezolano de la estrecha colaboración que se tiene con sus soldados y con las FARC. No siempre han estado tan claras las cosas. Otro desertor de las FARC, de seudónimo Humberto, recordó como en enero del 2004 casi hubo un grave choque entre el ejército venezolano y la guerrilla colombiana en una región fronteriza llamada La Guajira. Según Humberto, cooperó políticamente en la clandestinidad para las FARC en una importante ciudad colombiana durante 5 años antes de ingresar en la guerrilla como combatiente en el 2005. El incidente ocurrió al margen de una reunión política de revolucionarios de varios países latinoamericanos en un campamento de las FARC en Venezuela. Allí estaban destacados unos 150 guerrilleros liderados por el embajador de las FARC en Venezuela, Iván Márquez. De repente oímos un bombardeo aéreo cerca del campamento y después nos enteramos de que se acercaba una columna del ejército venezolano, señala. La tropa llegó al borde del campamento, pero cuando parecía que iba a haber un choque, los comandantes de ambos bandos empezaron a hablar y acabaron bebiendo vodka juntos, celebrando el hecho de que los dos estaban armando de ejércitos bolivarianos. Humberto, un ex universitario que había brillado en su juventud por su fervor revolucionario, desertó en octubre de este año por, en gran parte,
porque había visto cómo este tipo de escena festiva, ubicada por el actor, había llegado a definir el estilo de vida de algunos altos mandos de las FARC. Nosotros los guerrilleros de a pie, los milicianos, sufríamos permanentemente por falta de abastecimiento. Caminábamos todo el día y pasábamos hambre. El problema dejaba de ser militar y se convertía en uno de supervivencia básica. Pero lo que no me dejaba de fijar era que mientras nosotros sufríamos, los mandos no solo comían bien, sino que también bebían whisky y se acostaban con mujeres hermosas. Fue una enorme decepción. Rafael no pareció padecer esos mismos escrúpulos. La ausencia de valoración moral, cuando describió sus actividades narcotraficantes, lo indicaba. Lo mismo le parecía cumplir con trabajos directamente ligados a su original vocación guerrillera, como viajar a Caracas a recoger armamentos que las FARC compraban a las Fuerzas Armadas venezolanas. Esta es una de las dimensiones tácticas más sistematizadas de la cooperación entre Venezuela y las FARC. Entre otros casos similares, Rafael relató cómo viajaba en coche particular, un Toyota Corolla, con un capitán de la Guardia Nacional llamado Pedro Mendoza, a una base militar grande en las afueras de Caracas llamada Fuerte Tiuna. Entró en la base con el capitán, que le entregó 8 fusiles. Volvieron a la frontera con los fusiles en el maletero del coche. Según Rafael, elementos de la Guardia Nacional también suministraron a las FARC granadas, lanzagranadas y material explosivo de base petrolífera C4, usado para fabricar bombas. Una fuente de inteligencia confirmó que estos pequeños movimientos de armas ocurrían a gran escala. Lo que ocurre es que la droga va de Colombia a Venezuela y las armas vienen de Venezuela a Colombia. No son cargamentos grandes, sino que hay un flujo pequeño pero constante. 5.000 cartuchos, 6 fusiles, es muy difícil de detectar porque hay muchas pequeñas redecillas muy bien coordinadas por especialistas de las FARC. Rafael operaba directamente con estos especialistas, tanto en el tráfico de armas como en el de cocaína, hasta que tomó la decisión de cambiar de vida. La convicción de que su suerte se iba a acabar llegó en agosto de este año. En junio y julio había recibido cursos en la fabricación de explosivos, junto con efectivos de las milicias de Chávez, de los boliches, del FBL. Aprendimos ahí, en un campamento dentro de Venezuela, cómo armar diferentes tipos de minas quebrapatas y cazabobos, y armar bombas con C4 controladas usando teléfonos celulares. Se estaban preparando, dijo, para una misión en Bogotá. Nos dieron fotos de los objetivos. Íbamos a operar junto a 2 grupos de la FARC destacados en la capital. Íbamos a poner bombas. Cuando se acercaba la fecha, empecé a reflexionar que ya no podía seguir así. Primero por el peligro de los choques con los helenos, y ahora la posibilidad real de que me detuvieran. Y ya pasé varios años en la cárcel por mi actividad en las FARC, o me mataran. Las fuerzas de seguridad en Bogotá, a finales de agosto, me escapé y en septiembre me entregué. Un diplomático europeo que conoce bien la situación general del narcotráfico y la guerrilla en Colombia y que ha oído el testimonio de Rafael hizo una comparación entre las actividades de las FARC en Venezuela y una hipotética actividad similar de ETA en Portugal, dentro de campamentos protegidos por la policía portuguesa, y que planeara detonar estas bombas en Madrid. Imaginemos que las autoridades portuguesas dotaran de armamentos a ETA a cambio de dinero obtenido a través del tráfico de drogas, en el que las autoridades portuguesas también colusionaran. Sería un escándalo de enormes proporciones. Pues eso, en gran escala, es lo que está permitiendo que ocurra ahora el gobierno de Venezuela. La verdad, explica un alto mando policial, es que si Venezuela hiciera un mínimo esfuerzo para colaborar con la comunidad internacional, la diferencia sería enorme. Podríamos fácilmente recuperar 2 toneladas más de cocaína por mes, solo con una pequeña vuelta de tuerca por su parte. No lo hacen porque hay mucha corrupción, pero también, y ese es el motivo de fondo, por su actitud antiimperialista. Esto sí les jode a los imperialistas, piensan. ¿Cómo les vamos a ayudar? La clave, la voluntad política y moral. Una lógica similar se extiende, según la fuente de inteligencia de más alto rango entrevistada por el país, al tema de los secuestrados de las FARC. Si Chávez quisiera, podría forzar la liberación de Betancourt mañana mismo, independiente de si está en Venezuela o Colombia. Les dice a las FARC, la entregan o se acaba el juego acá en Venezuela. La dependencia que se ha creado de las FARC en Venezuela es de una dimensión tan enorme que no se podrían arriesgar a decirle que no. Una gran ignorancia